Cuando uno vive como piensa, acaba pensando como vive. En Nostalgia bajo la luna, Antonio Murciano González. Antonio, ¿qué trabajo le llegaba a usted a su despacho en los primeros tiempos? ¿Cómo lo recuerda aquello? Yo recuerdo que la mayoría de los asuntos eran reclamaciones de cantidad, a veces por pleitos declarativos, otras veces por ejecutivos, cuando iban en letra de cambio, reclamaciones de cantidad y sobre todo arrendamientos rústicos y urbanos. Hoy no creo que los compañeros tengan mucho de arrendamiento rústico, apenas tendrán nada. Yo me especialicé en arrendamientos rústicos y urbanos. Y también las testamentarías, que eso también fue muy importante, porque la gente tenía en Antonio Murciano su asesor y su confesor, y yo figuraba en los testamentos de muchísimos arcenses, todavía tengo, me colean algunos, de albacea y contador partidor, para intervenir en las herencias, ¿verdad? Y eso eran importantes porque hubo muchas herencias importantes, y entraba dentro de la jurisdicción voluntaria, que yo siempre he preferido a la otra jurisdicción de ejercicio ante los tribunales. Me ha gustado más. Y también el arreglo de titulaciones, porque Arcos tenía también, yo decía como Espera City, la gente hacía documentos privados, ¿verdad? Y se escrituraba poco y se inscribía en el registro de la propiedad poco. Y entonces yo animé muchísimo a hacer escritura, a poder ir escriturando y haciendo expedientes de dominio, ¿sabes? Y haciendo artículos 205, inscribiendo. Y claro, se arregló muchas. Yo disfrutaba más arreglando titulaciones, llevando testamentarías, que los pleitos. Y eso que tuve mucha suerte, y puedo decir que de una mano mía me sobran dedos de los pleitos que perdí. No porque yo fuera más o menos inteligente, sino porque yo escogía mis asuntos. Y los asuntos donde yo le veía, con lo que yo pudiera perder, creyéndome que iba a ganar, con eso tenía suficiente. Los asuntos que yo no le veía claridad o le veía en absoluto, le decía que yo no los veía claro, que viera otro compañero, que tuviera más ilusión, que lo viera más claro que yo no lo veía claro. Claro, entonces escogía mis asuntos. Y eso pues me hizo pues tener mucha suerte ante los tribunales y ganar muchos asuntos. Sí. ¿Cómo ha visto usted que ha evolucionado la profesión con los años, Antonio? ¿Cómo evolución de la profesión? La evolución. Bueno, pues la veo. Quizás tengan la facilidad que tienen hoy los que hablábamos de los ordenadores y de la tener hoy. Yo tenía que comprar muchos libros, llevaba los Aranzadis, y yo tengo todos los en mi biblioteca jurídica, porque además tengo la que heredé del tío Jesús, que tengo una maravilla de biblioteca jurídica, que no sé a quién se la voy a dejar, porque una juez que me dice: papá, yo lo tengo todo en internet y todo está bajo control, tienen toda la legislación y toda la jurisprudencia, no le dan a un botón, a una tecla y la tiene. Y yo tenía tomo por tomo las jurisdicciones, las leyes, y tomo por tomo la jurisprudencia. Entonces tienen para estudiar muchas más posibilidades y muchos más elementos, y lo hacen mucho más fácil. Le tocan un botón y tienen según el caso que tienen, pueden ver jurisprudencia y pueden ver, y claro, eso le ayuda muchísimo. Lo nuestro era un poco más lento, más difícil y de más estudio, pero bueno, eso es la evolución, la técnica, que va ayudando lo mismo a la medicina que a la abogacía. ¿Los años, Antonio, también hacen los buenos abogados? Sí, como los médicos. Sí, no cabe duda. La solera, aunque hay el que es un buen abogado, lo es desde el principio, pero no cabe duda que la práctica es la que te va dando la solera y la que te va dando las visiones de los asuntos, y el que te va formando como jurista, no cabe duda que es el tiempo y el amor a la profesión y la entrega a la profesión.
Antes comentaba usted algo porque me quería conocer su opinión de por qué tantos abogados ahora. Me imagino yo porque ahora hay de todo mucho, ¿no? Claro, sobre todo en estos años que se ha vivido con un poco de mayor riqueza, diríamos, de producción de riqueza, de producción de trabajo, de compañía, que también antes yo intervine muy poco en temas de sociedades. Hoy los abogados asesoran muchas sociedades, crean muchos tipos de sociedades, ¿verdad? Y dirigen y asesoran sociedades, que eso, el mercantil se usaba poco, casi exclusivamente en las ejecuciones hipotecarias y en las ejecuciones de letras de cambio, los ejecutivos, pero lo demás, las sociedades apenas se tocaba en mi época. Y esto ha evolucionado mucho y entran nuevos temas, ¿verdad?, que no entraban entonces. Y va, lo mismo que les digo, que va desapareciendo los temas de arrendamiento rústico y de peleas en el campo, pues va creciendo las sociedades. Pero vamos, continúa también arreglándose escritura, que Arco vivía mucho del documento privado para evitarse el ir a la notaría y el pagar derechos reales y pagar plusvalías y pagar registros. Se conformaban con el papel y claro, eso luego da muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas. Y hay que ir titulando las cosas y haciendo las cosas por derecho. Lo que no ha cambiado, Antonio, ha sido que la justicia sigue siendo lenta. Sigue siendo lenta, siempre. Y ahora incluso, como hay más abogados y entran más asuntos en el juzgado, claro que también antes teníamos un solo juzgado y ahora tenemos varios, se van creando varios juzgados más, hay más jueces, pero vamos, aún así el número de asuntos desborda. Desborda, yo comprendo, a la secretaría y desborda al juzgado, y los abogados siempre están disgustados por la lentitud de los procedimientos y por algunos que se quedan dormidos y muchas causas que no se mueven, y la justicia es lenta y la justicia debía ser más rápida, porque ocurren cosas que, en fin, para que va uno a comentarlas, están en el ánimo de todo. Dar sentencias y no ejecutar cosas, años y años y años, eso es demasiado. Y hoy la justicia, pues, también en los temas políticos y en los temas que no se puede estar 3 años y medio sin fallar el Estatuto de Cataluña, teniendo una Constitución que es la base, y los estatutos pues tienen que estar supeditados a la Constitución, y para eso está creado un tribunal especial para ver si los estatutos y todo lo que se legisla está o no dentro de la Constitución, que es el constitucional, y no puede estar apretado el Tribunal Constitucional como está, y vamos a dejarlo esto porque no vamos a entrar en temas políticos. Antonio, ¿algún caso que fuera especial para usted de los que tocó en su tiempo de carrera, en su tiempo de trabajo? ¿Algo que comentar? Bueno, tuve unos pleitos muy complicados, algunos de la casa mía de Antonio Fernández, de Borno. Hubo un pleito muy difícil, y también hubo otro de la familia que le decimos nosotros familia Conejo en el argot y en los motes del pueblo, cariñosos, ¿no? Hubo un pleito difícil también con una testamentaría en esa familia, que la madre dejó la legítima estricta a un hijo por su comportamiento, y entonces hubo una lucha muy grande, y a los demás parece que él no le llegaba a la legítima, tal, y hubo un pleito muy duro que llegó hasta el Tribunal Supremo, ¿verdad? Y en esa familia, ¿verdad?, ya eso pasó y terminó, pero fueron de los asuntos más difíciles que yo he tenido, sí. Vamos al punto de que se perdió en Arcos y luego se ganó en la Audiencia de Sevilla con la colaboración de mi catedrático de civil, don Alfonso de Cosío, y después se ganó también en el Tribunal Supremo. ¿Qué consejo le daría usted a los nuevos abogados, a estos que están comenzando ahora su carrera? ¿Algún consejo la sabiduría? Que le tengan mucho amor a su carrera y que se tomen los asuntos como propios. Y aunque hay un refrán que dice
en la judicatura que es muy cierto, que los asuntos se defienden como propios, pero se pierden como ajenos. Los pierde el que los pierde. El abogado pierde el tema, pero el que pierde su dinero o su finca o su casa es el cliente, no eres tú. Pues yo digo que se defiendan como propios y se ganen y se pierdan como propios. Que el cliente es lo fundamental, que ha confiado su suerte y su patrimonio a un compañero, y que eso hay que llevarlo. Hay que ganarlos o perderlos como propios y defenderlos como propios. ¿Hay alguna anécdota en su carrera, Antonio? ¿Alguna vez no se puso usted la toga o se lo olvidó? Muchísimas. Y eso no se lo conté yo una vez, pero eso fue en el tribunal, en la parte laboral, ¿verdad? Cuando se iba a Jerez en los tribunales sociales y se denunciaban los despidos, ¿verdad? Tuve un asunto con don Gabriel, yo con la toga puesta, unos despidos cuando el cine se cerró, ¿verdad? Tuvo con algunas personas, tuvo una serie de problemas, y yo me puse mi toga y fui a defender a don Gabriel, porque había una serie de razones por las cuales se había despedido y tal, pero me dieron un puñetazo encima de la mesa y me dijeron que, bueno, ya estaba visto el tema y que ya iba a fallarse. Y yo dije que, por favor, que yo no había intervenido todavía, que tenía los testigos fuera, que no habían pasado, y que el puñetazo en la mesa ya estaba claro el asunto para el juez. Que entraran o no entraran mis testigos y mis pruebas y tal, que el asunto estaba ya terminado. Y yo dije que el que estaba terminado también era yo, y me quité la toga y me salí y me dijo, oiga, esto es un desacato al tribunal. Digo, no, perdónenme, han sido los nervios, pero como el asunto está terminado, yo me voy y tal. Y me quité la toga y no entré más en el tribunal del tema laboral. Jamás pisé la magistratura del trabajo. No lo pude. No se puede estar, no se puede. Bueno, y estábamos en tiempos de Franco, y el puñetazo en la mesa, y que ganara un propietario un pleito también había que encomendarse. Los abogados, en fin, Antonio, no tienen miedo a un juicio ni nada. No, miedo, las personas no, porque el abogado confía en la justicia, que la justicia sea lenta, que haya un juez que pueda prevaricar. Todos somos humanos. También puede haber un abogado que se pueda vender. Y de hecho se puede vender y puede perder una causa que la podía ganar, pero eso son excepciones que confirman la regla. El abogado se entrega plenamente en cuerpo y alma a su cliente y a su defensa. Otro recuerdo que tengo muy importante también fue que yo tenía muchas ganas de tener una bicicleta ya de 2 ruedas, porque estábamos hartos de los triciclos y entonces mi padre me prometió que si aquel aprobaba el primero de bachillerato y sacaba buenas notas, que me la regalaba. Y entonces ya cuando yo no me acordaba ni de la bicicleta, un día de verano me llamaron que baje usted a la Aurora, al barrio bajo, a la casa de Álvarez, donde tenía entonces el bar. Hoy sigue habiendo un bar en la misma esquina aquella, ¿verdad? Que tiene usted que traerse su padre, tiene usted que traerse un encargo para arriba, que no deje usted de bajar. Bajé y entonces estaba allí la bicicleta que acababa de llegar empapelada, y tuve yo que quitarle todas las maderas y todo como venía aquello. Una bicicleta Orbea de carrera. Yo me puse nervioso y nada, la inflamos, me la ayudaron a preparar y me vine montado desde allí hasta casa por debajo de la peña. Fue un paseo, mi primer paseo en bicicleta, impresionante e inolvidable. Y otro recuerdo, un poquitín más mayor, ya quizá con 12 años, en la plaza, que era el centro de mis juegos. Allí jugábamos a toda clase de juegos, con una portería en la parte de Santa María de la iglesia y otra en el balconcillo de la peña, y jugábamos a toda clase de billarda, a toda clase de bolindres, a toda clase de juegos. Y me acuerdo una vez que fumábamos cigarros de papel, pero de papel de periódico,
liábamos el periódico y recuerdo hay 2 cosas. Una, que estaba yo fumando mi cigarro de papel y viene por detrás y me hacen ¡bum! Me dan un susto en la boca, que por poco me trago el cigarro de papel. Y era mi padre. Digo, papá, si es de papel. Y me dice, pues peor todavía, idiota. Sí. Y otro, cuando ya empezábamos a liar los cigarros, nos jugábamos mucho con los hermanos Hierro, con Pepe Troncoso, que era íntimo amigo mío. Y un día, pues fumando, ya aprendíamos a liar los cigarros y ya lo tenía yo perfectamente liado, ¿no? Y me dice, bueno, vamos a ver, vamos a hacer P. Hacer P, ¿os acordabais? Que era el aspirar, el aspirar el humo hacia adentro. Nosotros le decíamos hacer P. Y entonces me pone Pepe Troncoso, voy a fumar, y dice, bueno, venga, vamos a ver si tú sabes fumar ya como los hombres o no. Venga, me pongo mi cigarro en la boca y me dice, venga. Empiezo yo a aspirar y me decía, no más, que yo voy a correr la candelita, la candelita hacia arriba. Y cuando yo ya, todo fuerte y todo magnífico, ya no pude más, bueno, pues ahora P. Hice P y no podía respirar. Me quedé traspuesto, me tuvieron que coger y llevar desde el centro de la plaza a la puerta del ayuntamiento, donde estaba Caña, el abuelo de Caña, con su búcaro puesto en el suelo de guardia, para darme agua y darme golpes en la espalda hasta que reaccioné y rompí. No se me olvidará, mi entrañable amigo Pepe Troncoso estuvo a punto yo de ahogarme aquella noche. Que yo vea correr la candelita. Sí. No se me olvidará. Antonio, ¿quedó amistad con los niños de aquel entonces? Sí. He seguido mi amistad con los niños de aquel entonces, con todos, diríamos que con todos. Unos que ya nos faltan, como Andrés Caro, como Andrés Gómez, como el propio Pepe Troncoso, los de mi entorno, ¿verdad? Como Nazario Aguilar, Manolo Rojo, casi todos me faltan, Pero, bueno, y Nicolás y Pepe Luis, que vivían en la casa grande de la pensionista, como nosotros le decíamos. Y algunos no, todavía están, algunos de los Caros están todavía, gracias a Dios, con nosotros. Pero ahí había, se han quedado buenos de mayores. Hoy yo estoy con los Medina, con muchísimos. Y del colegio de los salesianos todavía nos quedan muchos, gracias a Dios, ¿no? ¿Con qué soñaba usted de niño, Antonio? ¿Soñaba usted ya con algo o no? Sí, siempre he soñado. Mi fantasía ha estado siempre muy proclive al sueño. Y lo que pasa con los sueños, yo creo que le pasa a todo el mundo, que luego es difícil por las mañanas recordar lo que has soñado. Sí. Sabes que has soñado, ¿no? Pero muchas veces no te acuerdas. Y han sido a lo mejor sueños hermosos, sueños interesantes, que quieres volver a recordar y no puedes, ¿no? O algunas veces sí, algunas veces se recuerdan. Que no mueran nunca los sueños, digo yo en uno de los versos. Sigo de mayor soñando. ¿Qué recuerdo tiene usted de los colegios, Antonio, de cuando niño? ¿De los colegios? ¿Algún recuerdo especial por ahí? Sí, de todos me acuerdo. Yo empecé con los 4 o 5 años con doña Isabel y doña Anita Flores en la casa que fue tuvo el despacho mi amigo, mi compañero Manolo García de Bea, y hoy es el Hotel Real de Bea. Pues ahí en ese balcón dábamos Carlos y yo clase con doña Anita y doña Isabel. Ahí empezamos nuestras primeras letras. Ahí aprendíamos nuestras primeras letras, a leer, a escribir. Y cuando iba hacia arriba, hacia la calle Nueva, hacia casa, pasábamos por lo que hoy es el bazar de Pedro, ¿verdad? Y ahí tenía el tío Alfredo, hermano de Ramón Barrera, tenía una tienda de comestibles, y en el balcón estaba la tía Elisa, una de las hermanas de mi abuelo, Ramón. Y ahí conocí yo por primera vez el sabor de los dátiles, el sabor de los ceretes del higo, en los ceretes grandes. Y los caramelos siempre pasaba y ya me llamaba y nos daba a Carlos y a mí cada día, nos daba un dulce distinto. Ese fue el primer colegio, que era clases particulares,
nos daban clase a nosotros dos. No sé si luego ella seguía dándole clase a otros niños, pero vamos, no era propiamente un colegio, sino una clase particular de doña Anita, que era más profesora, y su hermana doña Isabel, entrañables. El segundo ya fue los salesianos. Yo pasé a los salesianos con 7 años y estuve allí hasta los 10, que hacíamos el examen de ingreso. Allí, bueno, pues, los compañeros de todo el barrio bajo, de Julio, los hermanos Álvarez, Antoñito Álvarez, Alejandro, Julio, que jugaba maravillosamente al fútbol, José María, todas las niñas, todos estos eran mis amigos, porque yo, como mi padre tenía las fábricas de aceite de orujo y de jabones en el barrio bajo, hacíamos mucha vida en el... Estaba siempre muy unido al barrio bajo. Y hoy, qué casualidad, una de mis hijas pues vive en el barrio bajo, que si mi padre abriera los ojos no lo conocería, lo distinto que está el barrio bajo, ¿verdad? Y bueno, los salesianos estuve, como digo, hasta el examen de ingreso, que nos preparó entre abuela Carlota y don Francisco Olmedo, Santa Gloria Goce. Hicimos el examen de ingreso en Jerez y luego entramos en el Colegio de las Nieves especial, al que el otro día le tuvimos un recuerdo, que está en los altos del ayuntamiento, hoy de dependencias municipales, entrando por donde la subida a la cuestecita del castillo. Y ahí hicimos hasta, no recuerdo si fue hasta cuarto, hasta tercero, hasta cuarto. Ahí recuerdo, pues, en fin, a todos los profesores de entonces. Y a muchas veces que, con don Enrique Navarro, que me ponía muchas veces de ejemplo, porque estaba yo solo en el cuadro de honor, y me ponía muchas veces como ejemplo. A don Laureano, inolvidable. Don Inocencio, el padre de don Laureano, Juan de Dios Barrera. Don Juan Bernal, don Luis Guerra. Fueron unos profesores inolvidables, ¿no? También don José Aparicio, que venía de los salesianos a darnos clases de italiano, y don Higinio Capote, que también, don Enrique Navarro nos dio clase también. En fin, inolvidable. Y de ahí ya pasé a los salesianos de Utrera. Ahí estuve 4 años, ahí hice el resto del bachillerato y la reválida, y ya después el ingreso en la universidad, así rápidamente. Esos fueron mis colegios. Sí. ¿De la comunión cómo lo recuerda usted, Antonio? ¿De su primera comunión? La hacíamos entonces a los 7 años, entre los 7 y los 8. Hoy la hacen los niños a los 10, ¿verdad? Nosotros la hacíamos antes. La hice en los salesianos, de blanco, no de marinero. La hice de blanco. Y recuerdo que luego, después de la comunión, en la iglesia tal como está hoy, tuvimos luego un chocolate, y yo, como fuera tan nervioso, y me regalaron una pelota. Alice le da a dar una patada a la pelota estando tomando el desayuno, pues le di al tazón de chocolate, y en el traje blanco impoluto cayó una mancha marrón de chocolate, que en fin, tuve que pedirle toda clase de perdones a mi madre. ¿Se confirmó usted, Antonio? Sí. Sí. Confirmé en Santa María. Y lo recuerda de niño fabuloso, ¿verdad? Quizás son recuerdos que se nos queda. La infancia se nos queda siempre ahí. Es feliz. Totalmente es feliz. El regreso a la infancia, y también luego a través de mi obra poética estoy también continuamente regresando a la infancia. Antonio, a lo largo de su vida, ¿qué alcalde ha conocido usted en Alco? Alcaldes. Alcaldes. No sé, pues déjame pensar un poco por orden. Sí. Yo me acuerdo de don Nazario, me acuerdo en la época de la guerra de don Federico Carretero Raga, que anduvo en coplas, porque el pueblo quería mucho a su mujer, a doña Flora, y odiaba a don Federico, pero en fin, lo tuvimos de alcalde muchísimos años. Y
ya andaba con don Nazario, andaba mi padre de teniente alcalde en el ayuntamiento. Don Francisco Cueva, que con él estuve yo de teniente alcalde delegado de Cultura, y con Gómez Ferrer, Fernández Maruto, después ya los más jóvenes, Laureano, Juan Manuel Armario, ya estos son de nuestra época que hemos conocido. Pero bueno, hasta Rafael Enríquez también fue un estupendo alcalde, y don Inocencio, un padre y un hijo, curioso, ¿verdad? Sí, sí. Don Inocencio Laureano. Pero en fin, hasta llegar a nuestra Pepa Caro, que todos los ayuntamientos, como yo dije antes, han trabajado con mucha ilusión por Arcoy, y se le debe mucho a los ayuntamientos esta transformación de Arcoy, ¿verdad? Que ya tengo idea de que andamos por los 33.000 habitantes de derecho, que eso está bien. Está bien. Eso está bien. Así es que digo, urbanísticamente y demográficamente hemos dado un salto, ¿no?, cualitativo y cuantitativo, impresionante. Arco está... En estos días, hace 2 o 3 días, venía un reportaje que no sé si lo deberá de reproducir nuestro Arco Información, porque venía en Jerez Información. Todas las transformaciones que ha tenido Arco a través de fotografías antiguas. Un artículo de 2 hermanos, Ortega, algo, no me acuerdo cómo era el título, muy bien hecho, con fotografías magníficas, y diciendo que todo lo que había cambiado Arco en el panorama, en el paisaje, incluso cuando nos quedamos sin el puente de piedra y tenemos un puente metálico, que dijo un día don José María Pemán, alguien viendo en el balconcillo de la Peña, en el Mirador, le digo: don José María, ¿verdad que estropea mucho el puente metálico, verdad? Debía de tener un puente de piedra. Y dice: bueno, un paisaje que no dijera un puente metálico ni es paisaje ni es nada, no se nota. Que hay arte en Arco, ¿verdad, Antonio? Mucho arte, arte, no solo entre pintores, no solo entre escultores, sino en el mundo del flamenco, de todo, desde el baile. Ahora mismo tenemos punteros, a los hermanos Flores están en el baile, pero punteros, vamos, y lo de Marco ya está en el plano internacional, sí. Un chico que es un joven, y en la guitarra tenemos ya maestros, vamos, maestros, y en el cante pues igual, tenemos ya una historia, desde Tragabuches, que viene, y desde el Ciego de la Peña, los Medina, el viejo, el niño, bueno, y Zapata y Cambayá, y bueno, un mundo de arte. Y en la poesía, claro, también, que a Arco le llaman también la ciudad de los poetas. Qué bueno que nosotros hemos creado un programa, Antonio, que lo hace un ordenador y con artistas de Arco. Arcos canta y hay una barbaridad de artistas ahí grabados que no sé, que un pueblo así pequeño como Arco, bueno, pues es grande, que no tiene tantos artistas como tenemos aquí. Pues dijo una persona, y ahora le digo quién es: los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte. Y también dijo este hombre: dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre del labio de una mujer. Antonio Machado. Bueno, dijo tantas cosas. Este año 2010 tenemos un trío de centenarios de poetas que son Miguel Hernández, Agustín de Foxá y Luis Rosales. Los 3 nacieron en el 10 y los 3 son 3 grandes figuras. Agustín de Foxá está muy unido también a los inicios del grupo Alcaraván. Influyó mucho en la primera época de Julio Mariscal y en los murcianos. Aquel Cuipincín, aquella Baile en Capitanía, aquellas obras de Un mundo sin melodía, y Luis Rosales, pues qué vamos a decir, del Granadino, tío Luis el Granadino, como le decíamos nosotros, y Miguel Hernández, pues una joya de muchacho joven campesino con una poesía inmortal. Es importante que recordemos durante el año 10 en poesía a estas 3 grandes figuras, distintas completamente en sus tonos políticos, pero 3 grandes hombres, 3 grandes señores,
y 3 enormes poetas: Agustín de Foxá, conde de Foxá, Miguel Hernández y Luis Rosales, de la Real Academia Española, de la Real Academia de la Belleza. ¿Le gusta también lo clásico, verdad, Antonio? ¿Cómo? ¿Le gusta a usted los clásicos también? Hombre. Chopin. Ese es mi músico, uno de mis músicos favoritos. Este año es el bicentenario de Federico Chopin. Bicentenario. Murió, es el Lorca del piano, murió con 39 años. Nació en 1810 y murió en 1849. Mi primer soneto acróstico se lo hice a Federico Chopin. Contáis Federico Chopin y tiene 14 letras para hacerle el soneto. Soy muy enamorado de la música de Chopin. Estaba sonando de fondo. Qué buena es la música clásica, Antonio. También. Ahí me muevo yo, entre la música flamenca y la música clásica. Ajá. ¿Con qué iglesia tiene usted vinculación, Antonio, en Arcos? Bueno, yo no he perdido nunca mi vinculación con los salesianos, el barrio bajo. De hecho, hay muchos domingos que voy también a la María Auxiliadora. Pero vamos, tengo más con Santa María, ¿verdad? Con San Pedro menos, pero vamos, también voy en muchas ocasiones. A San Francisco también suelo ir con motivo de muchos actos de hermandades. Ahora, en estos días, he estado yendo al triduo de San Antonio. Y ahora estamos en el triduo de San Juan Bosco, que lo tenemos en la puerta de casa. San Juan Bosco el 31, el día de la bicicleta de Arcos, el día de Don Bosco. Siempre. 31 de enero. ¿Es usted una persona que cree en Dios, Antonio? Totalmente. Totalmente, y además doy testimonio en mi vida personal y en mi obra literaria de mi fe y de mi esperanza. ¿Qué párroco ha conocido usted, Antonio? Bueno, también habría que tomar un lápiz en papel para acordarse de los párrocos. Han sido tanto, ¿verdad? Yo conocí hasta don Antonio Cía, del párroco de San Pedro, y don Antonio Hernández Parrales, alto, grandón, que escribió la historia de Prado del Rey, y don Antonio Gómez Villalobos, que fue el que estuvo cuando creamos la hermandad. Don Antonio Gómez Villalobos era un santo varón, muy unido a Jerez también, pero fue un párroco en plena guerra que se quitaba de la boca el pan para dárselo a los demás. Inolvidable. Y después los hermanos que nos mandó, porque todavía se rumoreaba lo de ese pleito eterno entre San Pedro, Madre de Dios, ¿no? Sí. Entre Santa María y San Pedro, y se mandó a dos hermanos, a los hermanos Rolán García Dona, don Fernando y don Antonio. Uno pasó a Santa María y otro a San Pedro. Y otros párrocos también, don Luis, don Francisco García Gallardo, don Manuel, que está todavía con nosotros, don Lino. Bueno, hemos conocido a muchísimos. Antonio, ¿recuerda usted cuándo se sacó el carnet de conducir? Sí, me acuerdo perfectamente, porque yo veraneaba entonces, unos años veraneé en Chipiona y otro año en Sanlúcar, antes de tener yo mi casa de Rota, y lo saqué en Sanlúcar de Barrameda. El año 66. Y el primer coche que tuve fue un 4L. Y tuve la valentía de irme a Fátima con mis hijos mayores. Lo oí en la radio una noche y le dije a mi mujer: mañana, tú estás loco, que vamos a Fátima a ver a bien de Fátima, que va el Papa, y yo voy a Fátima mañana. Y nos fuimos, mi mujer y yo y mis hijos, en mi 4L. Llovía, diluviaba, no encontramos alojamiento, tuvimos que dormir en el coche. Y estuvimos por la mañana, pero en fin, comulgamos junto a Pablo VI. Inolvidable, primer viaje
santo, santificado, bendecimos el 4L. Sí. El primero. Después he tenido R6, después he tenido muchos Renault, muchos coches de Renault, hasta coches grandes, mayor, y ahora tengo un Ford, porque mis hijos decían que ya un coche tan grande para la madre, como ya los niños tienen todos sus vehículos y sus coches, pues tengo un coche mediano, ¿no? El Ford, pero toda mi vida he sido renaultista. No me he cambiado como se ha cambiado Fernando Alonso, que se ha pasado de la Renault a Ferrari, ¿no? Ferrari.